y les agradecemos mucho su paciencia. Una disculpa muy grande, en principio porque pues no nos dejaron esto abierto, entonces hemos batallado un poco, como se han dado cuenta, pero vamos a iniciar conferencia del día de hoy sobre sociología criminal. Agradecemos infinitamente la generosidad y el haber aceptado estar con nosotros el doctor Alejandro López García. Y antes de iniciar, le doy el uso de la voz a la maestra Amparo Apolinar para su síntesis curricular. Por favor, maestra. Claro que sí, doctora. El doctor Alejandro López García es profesor investigador y profesor en el área de Sociología Jurídica, Ciencias Penales y Filosofía del Derecho. Respecto a su formación académica, es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro y doctor en Derecho por la Unidad de Posgrado de la Facultad de Derecho, ambas con mención honorífica. Es profesor en el área de Sociología Jurídica, así como Criminología y Penología en el sistema de Universidad Abierta. Además, también imparte las clases de técnicas de investigación jurídica en la División de Estudios de Posgrado, así como cursos para los becarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre otras materias, también ha impartido cursos y conferencias, tanto a nivel nacional como internacional, en distintas áreas del derecho penal, derecho procesal penal, derecho victimal, victimología, filosofía del derecho, metodología, así como crítica jurídica. Es miembro numerario del Colegio de Profesores de Sociología de la Facultad de Derecho, profesor por oposición de Sociología General y Jurídica y miembro activo del Colegio de Profesores de Derecho Procesal Penal de la Facultad de Derecho. Es miembro del claustro de profesores de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac en el área de victimología, derecho victimal e imputación objetiva, así como miembro del claustro de doctores de Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM. En su práctica profesional se destaca el ejercicio libre de la profesión en las áreas de derecho penal y civil principalmente, así como el ejercicio de la consultoría en apego al sistema penal acusatorio y ejercicio práctico de las ciencias penales como la criminología, victimología y derecho victimal. Bienvenido, maestro. Gracias. Chicos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Pues bueno, ofrezco una enorme disculpa a nombre de mi seminario, la doctora y la maestra, precisamente porque este tipo de aparatos no tienen palabras. Entonces, vamos a tratar de hacer las conferencias a la antigüita, ¿no? Como antes se hacían cuando no existían estas cosas. Y pues bueno, vengo a platicarles un poquito sobre la cuestión victimal. No sé si han tenido algún acercamiento con este tipo de cosas. Lo más importante también, y tengo que hacer una primera advertencia después de todas las que voy a hacer, no vamos a encontrar mucha sangre en lo que vamos a ver hoy, ¿no? Entonces no se preocupen. Sin embargo, creo que les voy a buscar. Entonces vamos a empezar a hacer, digamos, un análisis, digamos, en relación a cómo se construye el discurso del derecho de las víctimas, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Principalmente porque en la carrera y en la profesión nosotros estamos muy obligados también a escuchar y a conocer lo que se dice y lo que se piensa, ¿no? Y de eso se trata principalmente el análisis del discurso, principalmente porque nosotros vamos a trabajar no con declaraciones, con testimoniales. Entonces, ¿cómo tenemos que visualizar esto desde la perspectiva de las víctimas? Entonces, el primer punto, ¿no?, que tenemos que aclarar o platicar el día de hoy inicia con una pregunta. Creo que son más preguntas que respuestas, quizás las que vengo a plantear hoy. Y principalmente lo primero que nos dice es de qué hablamos cuando hablamos de un discurso sobre sociología jurídica de las víctimas. Regularmente tenemos esta idea de que cuando se habla de víctimas del delito, se habla de diversas perspectivas en relación a cuestiones criminológicas, a cuestiones hasta cierto punto que tienen que ver con una cuestión forense, que tienen que ver con una cuestión relacionada a una perspectiva, digamos, apegada al derecho penal y a la criminología.
Sin embargo, es muy importante visualizar que cuando hablamos de un discurso sobre sociología jurídica de las víctimas, estamos hablando principalmente de cómo es que cada sociedad construye su propia idea de víctima, qué entiende por víctima y cómo se tiene que reconocer a aquellas personas que son reconocidas como víctimas, ¿no? Es incluso una forma de pensamiento e incluso, como vamos a ver posteriormente, es una perspectiva que tenemos que empezar a visualizar cuando empezamos a hablar en este sentido. Nuestra siguiente pregunta dice, ¿qué se piensa cuando se habla de este tema y por qué se habla de derecho procesal penal? ¿No? Regularmente, cuando nosotros somos abogados, ¿no? Visualizamos la idea de víctima como una parte correspondiente a una persona que quizás participa dentro de un proceso que tiene algún tipo de protagonismo dentro de la cuestión procesal penal. Sin embargo, también tenemos que darnos cuenta de que el derecho no solamente es una cuestión meramente normativa. En este sentido, cuando empezamos a hablar de las víctimas, tenemos que hablar de que no solamente existe la víctima de los delitos en el mundo del derecho procesal penal. Encontramos, por ejemplo, la víctima que digamos que ha sufrido, ¿no?, un atentado, por ejemplo, están caminando por la calle, su patrimonio, etcétera, y que muchas veces no llega a las autoridades para hacer una denuncia de un delito, por ejemplo. Sin embargo, esta víctima existe. ¿Cuántas veces no hemos tenido alguna situación comprometida en un sentido de que nos han, digamos, asaltado, que nos han robado algo, que nos han lastimado, etcétera, ¿no? Y no llegan este tipo de eventualidades a las autoridades? Y también es cierto que muchas veces el derecho, digamos, dentro de sus límites procesales, muchas veces no le da un seguimiento a lo que sigue después de un juicio o de una denuncia. ¿Qué es lo que pasa con las personas? Si realmente se cumplió con una idea de reparación del daño, si realmente se satisfizo todo lo que requería, ¿no? O si las autoridades le han dado seguimiento a las necesidades de estas personas. Esto se debe principalmente a que no hemos considerado una perspectiva que, digamos, envuelva principalmente la idea de los derechos para las víctimas, y esto vamos a tratar de hacer un primer planteamiento respecto a lo relacionado a la llamada teoría tridimensional del derecho, expuesta por el jurista brasileño Miguel Real. Esta posición no nos habla de que el derecho es una unidad única e indivisible, ¿no? Y esta posición teórica, digamos, que abarca también todas las esferas del derecho, y en este sentido, ¿no?, Miguel Real nos decía que existen 3 dimensiones a partir de las cuales se compone el derecho. Nos habla de una dimensión axiológico-filosófica, donde aparecen los valores que tenemos que proteger en el derecho. Nos habla de una dimensión normativa, es decir, esta traducción de valores en enunciados, en leyes, en códigos, reglamentos, etc. Y nos habla también de una dimensión sociológica, que es lo que nos compromete cuando nosotros estamos en este tipo de discusiones, porque tenemos que determinar cuál es el origen o génesis del problema. Es decir, de dónde nace, no se lo aplicamos a la idea de víctimas, de dónde nace la idea de víctima, y de dónde surgen las víctimas de alguna forma. Y también tendríamos que verificar en esta dimensión sociológica si realmente las víctimas han cumplido con las expectativas que se les han planteado respecto a una protección del derecho. ¿Sí? En ese sentido, no vamos a tratar de proveer y de platicar un poco más acerca del origen del problema del discurso de las víctimas. ¿Por qué tienen problemas? ¿Por qué existen las víctimas? ¿Y de qué habla el derecho de las víctimas? Bueno, el primer punto, ¿no?, que tendría yo que empezar a platicarles es principalmente la idea de víctima, ¿no? La idea de víctima viene de la idea de sufrimiento, ¿no? A nadie le gusta hablar del sufrimiento. Sin embargo, es una cuestión común a todos sufrimos, todos tenemos en algún momento alguna situación que nos afecta. De alguna forma, ¿no?, incluso visto desde una perspectiva analítica, ¿no?, en las diversas leyes de víctimas que hemos tenido oportunidad de consultar, la inmensa mayoría nos habla precisamente de que la víctima es aquella que sufre algún daño por parte de un delito, ¿no? Es algo muy interesante porque la palabra sufrimiento siempre es una constante, y digamos que es algo que
de alguna manera tratamos de menguar incluso a través del derecho de las víctimas. El derecho de las víctimas no va a ser que desaparezcan los efectos de los delitos. Ajá, lo que tratamos, incluso cuando llevamos a cabo el ejercicio del derecho de las víctimas, es tratar de reconocer su existencia, de reconocer su daño y tratar también de ser hasta cierto punto tanto empáticos con lo que les ha sucedido. Y de alguna forma también reconocer que nosotros no estamos exentos, que en algún momento vamos a tener una situación relacionada con esto. ¿Sí? De hecho, proporcionalmente es más común y es más posible que nosotros seamos víctimas de un delito que a que nosotros seamos delincuentes. ¿Sí? Entonces tendríamos que no visualizar no el mundo, no desafortunadamente, desde una perspectiva de defensa de las víctimas y de lo que nos está sucediendo. La cuestión es que el ejercicio de los delitos no respeta condición de clase social, política, económica, etc. Todos estamos expuestos en ese sentido y creo que es alguna de las áreas que de alguna forma han sido suprimidas incluso dentro del estudio tanto de las ciencias criminales como del derecho penal y del derecho en general. No, realmente celebro mucho que la doctora Elsie y la maestra Amparo hayan decidido tomar esta alternativa de hablar sobre víctimas, porque realmente no hay foros realmente que hablen sobre víctimas. Hace 19 años aproximadamente que yo decidí iniciarme en este campo de trabajo, realmente no existían libros, existían muy pocos, salvo un libro de victimología del doctor Luis Rodríguez Manzanera, y su pareja, la doctora María de la Luz Lima Malvido, quienes se inician en este campo del estudio de la víctima en México. Fuera de eso, son muy pocos los tratadistas y parece increíble, ¿no? Como les había dicho, que si hay más víctimas que victimarios, ¿no? Todo se enfoque y todos los reflectores se vayan en torno a la cuestión del protagonista, que no tendría que ser el delincuente, sino que tendría que ser la víctima, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos damos cuenta de que gran parte de esta apreciación de la víctima no tiene que ver con una primera advertencia que tengo que hacer desde el punto de vista metodológico. ¿Cómo se da la construcción y la historia del discurso de las víctimas, ¿no? Y aquí sí nos vamos a internar en una historia que, digamos, tiene que ver con nosotros y la manera a partir de la cual nosotros visualizamos la historia, ¿no? Y sí suena un poco extraño que yo en una conferencia sobre víctimas empiece a hablar de historia, pero tiene que ver por la manera a partir de la cual se construye la historia. Fíjense, se dice que la historia es de los que crean precisamente los hechos, ¿no? La historia. ¿Quién escribe la historia? Tendríamos que preguntarnos, y durante mucho tiempo se ha dicho que la historia la escriben los que ganan, ¿no? En nuestra perspectiva, es decir, hay alguien que gana y hay alguien que pierde en un juego histórico, ¿no? El que pierde teóricamente tendremos que identificarlo como la víctima, porque es la que sufre un daño. Y también se piensa entonces que si la historia la escriben los que ganan, entonces los que pierden dejan de existir, pierden su lugar en la historia. No pensemos, por ejemplo, en las guerras o en los diversos movimientos sociales que si no triunfan están condenados al olvido, al fracaso, incluso a ser sancionados por la insurrección que llevaron a cabo. Tenemos que ver entonces, ¿no? Dentro de esta idea, que el análisis del discurso de la historia es de los que ganan y también de los que pierden. El que hace la historia, entonces nos preguntamos, no siempre es la misma que escribe la historia. Y aquí resulta una cuestión interesante cuando hablamos de historia, principalmente porque hay varios segmentos a partir de lo que nosotros entendemos cuando hablamos de historia. El primer punto es que no hemos aprendido o no hemos visualizado las historias que nos cuentan las personas de una manera adecuada. Y esto puede generar interferencias y descontinuidades y rupturas en lo que se dice sobre la historia de las víctimas. El primero, porque tenemos un primer interlocutor, una primera persona que es quien vive la historia, el que está ahí para presenciar el fenómeno. El segundo es el que escribe sobre la historia, el que está relatando lo que está observando. Y el tercero es el que lee y conoce de la historia. Es decir, ¿cuántos filtros tiene que pasar, digamos, un fenómeno o un hecho para que nosotros podamos dar cuenta de él? Cuando nosotros nos encontramos con esta idea de que en la historia hay víctimas
y victimarios, ¿no? Y si se dan cuenta estoy, digamos, tratando de visualizar, ¿no? El fenómeno histórico que le ocurre a las víctimas, no lo estoy viendo desde lo que los ganan, sino que trato de empezar a ver sobre aquellas personas que sufren, ¿no? Y de eso se trata también el estudio de las víctimas. Vamos a empezar entonces con esta idea que quiero transmitirles esta mañana o esta tarde ya, ¿no? Sobre lo que nosotros en el estudio de las víctimas señalamos como la perspectiva victimal. Y voy a empezar con una breve cita sobre un texto del profesor Miguel León Portilla, que se llama La visión de los vencidos. No sé si lo han escuchado por ahí. Bueno, pues encontré, por ejemplo, en un texto, ¿no? De un periódico de circulación nacional que habla precisamente sobre este texto. Y dice: su obra titulada La versión de los vencidos nos describe la historia desde la perspectiva indígena, ya que la que tradicionalmente ha sido la versión oficial se deriva de las crónicas españolas como la de Bernard Díaz del Castillo, ¿no? Es el autor de este reportaje sobre el libro del profesor Miguel León. Se llama Ricardo Homs y el texto lo pueden encontrar como La visión de los vencidos en el periódico El Universal el 5 de octubre del 2019. Aquí quiero resaltar dos elementos. Primero, la historia desde la perspectiva indígena y lo que tradicionalmente ha sido la versión oficial, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que hay dos relatos, dos discursos que hablan sobre la historia. Dos discursos que nosotros tenemos que estar obligados a traducir desde nuestra perspectiva para darnos una visión mucho más amplia de lo que realmente sucede. En ese sentido, ¿no? Cuando nosotros empezamos a visualizar que existe una perspectiva indígena, nos damos cuenta de que la historia no ha sido, contada o relatada, en su plenitud. Es decir, no es entendida tal como realmente fue, sino que sabemos lo que nos dijeron de los que conocieron de ella. Realmente cuando hablamos de víctimas del delito o de víctimas en general, tendremos que escuchar las dos versiones, ¿sí? Y no solamente quedarnos con una perspectiva. Sin embargo, cuando empezamos a hablar de estos elementos, encontramos que, por ejemplo, hablamos de la perspectiva victimal, ¿no? Desde la víctima. A veces se podría pensar que nosotros estamos invirtiendo la historia, ¿no? Como si estuviésemos recurriendo a esta imagen que nos proporciona Lewis Carroll, ¿no? Del texto de Alicia en el País de las Maravillas, por ejemplo, ¿no? Y su segunda parte que se llama Alicia a través del espejo. No es que nosotros nos vayamos del otro lado para entender el mundo, como si estuviéramos invirtiendo el mundo, ¿no? La idea de inversión, por ejemplo, nos habla de la idea de alterar el orden, de la dirección o el sentido de algo. Cuando hablamos de víctimas no estamos cambiando la historia, ¿sí? No estamos invirtiendo la historia, ni siquiera la estamos viendo en un sentido negativo, si lo podríamos ver en esa perspectiva. Digamos que la historia, ¿no? Desde la perspectiva de los que pierden, y la historia desde lo que tradicionalmente ha sido la versión oficial, nos dice que principalmente estamos obligados no a ver desde el otro lado de la historia, sino a ver la historia en su plenitud, ¿sí? Es decir, tanto desde que es victimario, que conoce o que realiza los hechos, como aquella persona que sufre de los hechos. ¿Por qué hago este tipo de apreciaciones? Principalmente, ¿no? Porque encontramos que la historia de las víctimas y la historia en el derecho de las víctimas de los delitos ha sido contada principalmente, o ha sido construida y relatada por la perspectiva del derecho penal y también de las ciencias criminológicas, ¿no? Como discursos explicativos de una acción u omisión que sancionan las leyes penales, en este caso el derecho penal, y por otra parte el análisis del crimen y del criminal. Pero si se dan cuenta, aquí no hablamos de víctimas, sino como un mero espectador que teóricamente tendría que ser también una parte importante dentro del análisis de esta dicotomía que se da entre pareja, entre crimen y víctima. Sin embargo, es curioso, ¿no? Que muchas veces la víctima en los relatos, ¿no? en la historia oficial, siempre ha aparecido como el pretexto para que exista, ¿no? El criminal, este sujeto que siempre se lleva a todos los reflectores, y esta persona que le llama la atención a las personas porque ha tenido una gran inteligencia, etc. ¿No? Cuando vemos películas de terror, por ejemplo, ahora que viene la época del Día de Muertos,
¿no? Por ejemplo, nos sorprendemos mucho más por, digamos, el sujeto que lleva a cabo las acciones en contra de los demás, pero pocas veces nos percatamos de que hay personas que están ahí proyectadas, que están sufriendo a lo mejor, o que están siendo asesinadas, etc. Es decir, normalizamos la idea del criminal, pero no nos asombra, digamos, todo lo que tuvo que padecer una persona después de que se encontró con alguien, con un asesino serial o algo así por el estilo. ¿Sí? No pensamos en que detrás de esta persona que ha padecido, que no ha elegido y que no ha ido por la calle diciendo, hey, quiero que me asalten, quiero que me roben, todo lo que ha sucedido con ella, porque todo se va con esta persona que le llaman criminal. Entonces, ese es el punto, ¿no? Si nosotros visualizamos, por ejemplo, cuando hablamos de derecho penal, de víctimas y todo esto, lo podemos googlear en internet. Vamos a encontrar, por ejemplo, esta idea. Siempre aparece un sujeto, ¿no? No sé si está aquí atrás, pero si pueden ver esta fotografía. Si googlean, por ejemplo, derecho penal, se van a encontrar con una imagen de este tipo. Hay una persona que está, digamos, con unas esposas, hay un martillo que hace justicia, pero digamos que así se ha construido la idea del derecho penal. Sin embargo, no veo que aparezca una persona que ha padecido los efectos de ese delito. No sé si me alcanzo a explicar cómo se ha construido la idea del derecho a partir de este tipo de secuencias y este tipo de imágenes. ¿Sí? En este sentido, no es precisamente lo que les estoy contando hoy, cómo tenemos que conocer a las víctimas del delito y el discurso del que habla. Como les había mencionado, no se trata de cambiar la historia, no vamos a cambiar la historia, la víctima fue víctima y el victimario ahí está. ¿Sí? De lo que se trata tampoco es de alterar la historia a partir de la aparición de las víctimas, tampoco de redireccionarla ni cambiar el sentido de la historia a partir de que existen las víctimas. No se puede, la historia existe, sucedieron los hechos, te faltaron, te golpearon, etc. Para no hablar de cuestiones muy sanguinarias. Se trata de contar la historia a través de una visión específica, desde una perspectiva específica. La historia puede ser conocida desde múltiples posiciones y perspectivas. ¿Y a qué me refiero con esto? Un mismo hecho puede ser visto desde distintos ángulos, no solamente desde uno. ¿Sí? Y cuando nosotros estamos llamados a visualizar la historia de las víctimas o cualquier otro fenómeno, no podemos quedarnos únicamente con una sola visión. Y es algo muy sencillo. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos un evento deportivo en la televisión, imagínense que solamente todo ocurriese a partir de una misma cámara que está visualizando el evento deportivo. Solamente tendríamos una perspectiva. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿no? Hoy en día las transmisiones de eventos deportivos o de conciertos o algo así tienen muchas cámaras por todo el lugar y podemos tener distintos ángulos. ¿Por qué la historia solamente, en el caso de las víctimas y el derecho penal, solamente ha tenido un solo ángulo? No, eso es lo que también tendríamos que preguntarnos cuando empezamos a ver este tipo de fenómenos, cuando vemos lo que nos está pasando, cuando nos damos cuenta de que hay algo que nos hace sufrir. Nos han querido y nos han convencido de que solamente el derecho penal y las cuestiones victimales solamente pueden ser traducidas desde la víctima. Creo que, en mi perspectiva, hasta el momento hemos tenido avances importantes e interesantes en el ámbito legislativo y quizás en el ámbito político. Pero quizás nosotros como estudiantes de Derecho y quizás nosotros como ciudadanos comunes también no nos hemos dado cuenta que tenemos que empezar a visualizar la historia en su plenitud. En ese sentido, por ejemplo, como yo les había dicho, nadie elige ser víctima. Entonces, ¿a quién no le podría interesar esta cuestión relacionada con las víctimas? ¿No? Pues a quien le interesa conocer un lado específico de la historia es la que va a reconocer como válida. En este sentido, ¿no? La historia de las víctimas ha sido contada únicamente desde aquellas perspectivas que pueden tener un impacto en la vida social. Por lo tanto, es importante ubicar a la víctima del delito y sus derechos desde la víctima y desde sus necesidades, no desde el derecho penal. ¿Sí? Eso es algo muy importante. No visualizar la idea de víctima únicamente desde el derecho penal, sino ver los derechos de las víctimas desde las víctimas. Y esto es lo que nosotros llamamos perspectiva víctima. ¿Sí? Hablamos entonces, y esto será otra pregunta importante, hablamos de una reconstrucción de la historia a través de la historia de las víctimas. No necesariamente no vamos a reconstruir la historia. Lo que vamos a intentar entonces es reescribir la historia con aquello que fue suprimido en la historia.
¿sí? Y ahorita les voy a platicar por qué fue suprimida en la historia la idea de las víctimas, y por qué incluso fue olvidada. Es aquí donde empiezo yo a hablar, ¿no?, de seguir la pista, ¿no?, de lo que pasó con las víctimas en la historia y en el derecho de las víctimas del delito. Es precisamente lo que yo llamo los núcleos del discurso sociojurídico de los derechos de las víctimas. Y fíjense, aparentemente no, esta historia de las víctimas es reciente. Sin embargo, si seguimos la historia, nos vamos a sorprender muchísimo porque nos vamos a remontar incluso al estudio del derecho romano. Increíble. Fue en Roma, principalmente, cuando se inicia todo este show, ¿no? Principalmente existían dos figuras importantes. Una, que eran los delicta, ¿no?, en Roma, que digamos que era la manera a partir de la cual los particulares podían denunciar la existencia de un daño en su contra, ¿no?, respecto a la ley del talión. No sé si la recuerdan, esto que decía ojo por ojo, diente por diente. Sin embargo, por cuestiones también de administración de justicia, los romanos también crean esta figura que se llama crimina. Esta idea que se llama crimina, por ejemplo, era, digamos, esta idea de los delitos que afectaban a la colectividad, ¿no?, y que afectaban principalmente a los intereses de los estados o de los imperios, en este caso Roma. Curiosamente, no dijeron, ¿sabes qué? Vamos a deshacernos de los delicta y únicamente nos vamos a ocupar de los crimina. Es decir, el sentido particular de la existencia de las víctimas desapareció en Roma. Posteriormente, nos encontramos, por ejemplo, el caso de la Edad Media. Ahí se construye la idea de un supuesto vigilante de la sociedad, alguien que, digamos, velaba por los intereses del rey. Este ente, no, que vigilaba por los intereses del rey, después se convierte en lo que se conoce como procurador. El procurador que vigila los intereses del rey. En algún momento, señores, señoritas, niños, niñas, etc., muertos. ¿He dicho los intereses de las personas o de las víctimas? No aparecen en la historia. ¿Por qué? Porque se supone que todas las personas que estaban en el reino eran los intereses del rey, eran casi como propiedad del rey. Entonces, si ofendías a una persona al interior del reino, te estabas ofendiendo al rey. Fíjense qué interesante es esta evolución. Porque esta figura del procurador o ministerio de justicia pasó de manera casi textual al Estado moderno. Aquí, en el Estado moderno, aparece la figura del procurador de justicia, que todos conocemos. Y la figura del procurador de justicia es conocido como el Ministerio Público en algunos casos, o la Procuraduría de Justicia en el caso mexicano, ¿no?, o Fiscalía. La cuestión es que se defendían los intereses de las víctimas porque las víctimas eran parte de la sociedad, no porque fueran unas personas en específico. No sé si me explico con estas transiciones. Es decir, no había personas, había sociedad y se defendía a la sociedad, no a las víctimas. ¿Sí me explico? De tal forma que nosotros nos encontramos, por ejemplo, que en las diversas procuradurías durante mucho tiempo, cuando las personas iban a hacer las denuncias de sus delitos, a pedir ayuda, etc., ocurre algo muy interesante. Los ministerios públicos decían, no, yo me tengo que ocupar de los delitos, de los intereses de la sociedad, no de las personas. Es algo muy sorprendente. Por naturaleza, ¿no?, las instituciones procuradoras de justicia ofrecían atención a las víctimas del delito por mero favor, mera caridad, un supuesto que de verdad es muy, muy interesante, ¿no? Incluso si hoy en día nosotros vamos a una agencia del Ministerio Público, hay muy pocas autoridades que realmente se interesan por las personas en sí mismas, sino porque son parte de la sociedad, no porque los intereses de las personas se van vulneradas. Por naturaleza así están diseñados. No sé si alcanzo a proyectar esta idea que les estoy transmitiendo. De ahí que no es principalmente en los últimos 40 años quizás del siglo XX, es cuando empieza a surgir una idea muy interesante respecto a las víctimas de los delitos, ¿no? Se inician los primeros estudios, no, de victimología, ¿no?, que es un área, no, de trabajo y de estudio técnico, científico de la víctima del delito.
que no es lo mismo que la del derecho victimal. ¿Sí? En este sentido, no, dentro de la victimología y el ejercicio o la construcción del derecho victimal, se construye incluso hasta un lenguaje distinto al de la criminología y del derecho penal. ¿Sí? En tanto que, por ejemplo, en la criminología existe el crimen y el criminal, cuando hablamos desde la víctima, existe la víctima y el victimario. Estamos construyendo un lenguaje desde las víctimas. Incluso hay leyes específicas de víctimas. Y es precisamente lo que quiero platicarles ya en esta última parte, sobre la cuestión de México y los movimientos victimales. Surge una primera pregunta, ¿no?, acerca de que si los movimientos sociales son victimales, ¿no? Y eso es de repente lo que a veces se nos olvida. Por eso les hablo de contar la historia en su plenitud, no desde la perspectiva de los criminales. Y justo en esta semana, no me voy más lejos, chicos, tenemos que abrir los ojos en este sentido. Hubo una marcha muy importante el día de ayer y el día de antier de compañeros del Colegio de Ciencias Humanidades, de chicas incluso, principalmente, por los derechos de una persona que había sido vulnerada en el CCH Sur. Esa movilización fue victimal. ¿Sí? Si nosotros queremos reescribir la historia, por ejemplo, la historia del feminismo, en gran medida es una reinterpretación de la historia a partir de la visión femenina y también a partir de un ejercicio de opresión en contra de ellas. ¿Sí? No es que estemos reescribiendo, reconstruyendo la historia, estamos tratando de volver a entender al mundo desde una perspectiva dual, desde los que oprimen y desde los oprimidos, no nada más de los opresores. ¿Sí? Por eso surgen movimientos victimales, por eso surge el movimiento feminista, porque de alguna manera estas personas están tomando el ejercicio de la historia y buscan un lugar en la historia. Una historia que, como yo les había dicho, incluso desde Roma y en todo el tiempo que ha pasado, ha tratado de suprimirse, ha tratado de borrarse la existencia de ellos y de ellas en gran medida. Encontramos que si nosotros vemos la historia, en gran parte de los movimientos, incluso independentistas, son personas que han sido oprimidas por un ejercicio de poder. ¿Sí? Desde la independencia, desde la revolución, son personas que simbólicamente podríamos entender como víctimas. ¿Sí? De ahí que no hay que alejarnos tanto de esta idea. ¿Sí? En ese sentido, ¿no?, ocurre algo muy interesante en el caso del derecho penal. La víctima no participaba en el juicio, solamente era un testigo. ¿Sí? Y era un referente para imputarle a una persona un delito. Es algo muy, muy, muy sorprendente. O sea, resulta muy interesante e increíble cómo es que realmente si a mí me vulneraron, me robaron, me lastimaron, me golpearon, realmente yo no soy representativo para un juicio, sino porque yo soy el testigo principal. ¿Sí? Teóricamente, eso empieza a cambiar. Pero ¿saben hace cuánto? Hace no más de 20 años. De verdad. Entonces, encontramos, por ejemplo, a finales del siglo XX, que empiezan a existir las llamadas leyes de derechos de víctimas, ¿no?, que buscan también proteger a las personas. Encontramos la aparición de los derechos humanos en 2011, por ejemplo, ¿no?, que incluso da a conocer una ley general de víctimas, no sé si la han escuchado por ahí. Sin embargo, ocurre algo muy interesante en esta ley general de víctimas. Esta ley general de víctimas habla de ley general de víctimas de derechos humanos, no habla del derecho penal, ni del derecho procesal penal. Es una forma de asistir a la víctima y de reconocerle sus derechos de manera, digamos, paralela, no necesariamente en la centralidad del ejercicio de justicia. ¿Cuándo empieza a cambiar esto? ¿No? Principalmente hablamos ya, ¿no?, de lo que es el derecho constitucional de las víctimas. Es en 1993, fíjense, ¿no?, por eso les decía, no más de 20 años. Cuando hay una reforma muy importante en materia de derecho constitucional, donde se modifica el artículo 20 constitucional y en la fracción 10ª, en su última parte, se reconocen algunos derechos del ofendido o de la víctima. ¿Sí? Es decir, bueno, dijeron, vamos a incluir algunos derechos para la víctima, como cuáles son, digamos que son los más básicos, ¿no? Como
el derecho a una atención médica de urgencia, atención psicológica de urgencia, por ejemplo, y también atención médica, psicológica y una asesoría jurídica. Son tres, digamos, los grandes derechos de las víctimas en este 1993. En el año 2000 aparece una reforma constitucional también y adiciones e integran un apartado B de la Constitución que empieza a hablar ya también de estos nuevos derechos de las víctimas, pero la víctima sigue siendo este testigo dentro del ejercicio del derecho, de la impartición de justicia. Es hasta el año 2008, donde se da la gran reforma constitucional. Ahí, esta reforma al artículo 20 constitucional, cuando se establece el sistema penal acusatorio, aparecen principalmente en un apartado C, un nuevo apartado C, los llamados derechos de la víctima o el ofendido. Aquí ya se aprecian derechos públicos subjetivos de las víctimas. ¿Cuáles son estos? Los que yo les había mencionado: asesoría jurídica, atención médica y psicológica de urgencia. Sin embargo, aquí ocurre un apartado muy interesante. En el año 2008, chicos, 2008, aparece la víctima por primera vez como parte del proceso penal. Existe la víctima en la historia. ¿Cuándo desapareció? En Roma. Y apenas en 2008 aparece otra vez la víctima y además es parte procesal y tiene derechos procesales también. Ya puede participar en el proceso, puede aportar pruebas, e incluso también existe la posibilidad de que se instituya como un coadyuvante del agente del Ministerio Público. Y segundo, también tiene derecho a un asistente técnico, que es lo que en la jerga tradicional le llaman defensor victimal. Pero ya puede tener un asistente. En lo anterior, el Ministerio Público era su único defensor. Y esto se ve reforzado principalmente por el Código Nacional de Procedimientos Penales, que digamos que trata de organizar las reformas constitucionales y establece también los distintos puntos de acceso de la víctima al sistema de impartición de justicia. ¿Sí? Bueno, hasta aquí no es mi exposición, y bueno, de alguna manera